Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos comenzado nuestra oración esta tarde. Luego ya entrado el mes de mayo, me hubiese gustado hacer pues una al comienzo de este mes, prácticamente es el descomienzo, pero incluso tenía la ilusión de poder predicar una cada día, pero va a ser complicado. Las cosas no son tan sencillas y uno pretende cosas que luego no son fáciles. Pero bueno, con la Virgen todo lo podemos. Si no es una o una al día, son unas cuantas dedicadas a nuestra Madre Santa María, porque iba a decir ella lo merece. No es que lo merezca, es que es nuestra Madre. Y me gustaría que ayudarte también, primero vivirlo yo, pero ayudarte a vivir este mes de mayo muy unido a la Virgen. Con frecuencia estos días, en la dirección espiritual, a las personas con las que se acercan a, pues eso, a la dirección espiritual, les suelo recomendar algo que yo intento hacer en la medida de lo posible, que es hazle un regalo cada día a la Virgen. Lo cierro ahí, tú verás que si eso te sirve, con toda la libertad del mundo, pero si te sirve poder hacer un regalo a la Virgen cada día, pues mira, será una cosa bonita que le puedas ofrecer, será un pequeño sacrificio, una oración, un esfuerzo en algo, lo que tú quieras, pero perdona que empiece ya la meditación con un propósito, pero bueno, si te sirve para empezar y para vivir este mes de mayo esa idea, pues ahí está, ahí te la dejo. Vamos a hablar un poquito de la Virgen como devoción, o sea, como devoción, mal está decir como devoción, porque María llena todo, no es una devoción más, ni mucho menos, es nuestra madre, por tanto no hablamos de una devoción, hablamos más bien de algo que es intrínseco a la vida cristiana y que es fundamental en la vida de un cristiano, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la Madre de Dios y Madre nuestra. De ahí que podamos pensar, evidentemente, que el plan de Dios, el plan redentor de Dios, en el que tú y yo, del que tú y yo somos beneficiados, tenía un punto clave, un punto de referencia, lo que llama San Pablo la plenitud de los tiempos, el momento en el que se hace posible de una manera clara la redención a través de la encarnación. Pero en ese momento hay una figura clave, que es la Virgen, que es María y que es mujer. Lo añado esto porque evidentemente hoy, ante un mal entendido feminismo y exacerbado, quienes no conocen a María no se dan cuenta de que María es mujer y es la pieza clave de la redención y por tanto la pieza clave de toda la historia de la humanidad. María, una mujer. Y bien, pero no voy por ahí. Sí que me paraba, ¿no?, en este primer pensamiento. María como medianera, es decir, como cuando en esa plenitud de los tiempos que te decía, envió Dios a su Hijo al mundo. Y como dice San Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y así estableció una amistad entre Dios y los hombres, y los llamó a través de esa encarnación a una nueva vida. Y aunque uno es el mediador entre Dios y los hombres, un hombre que es Cristo Jesús, que se entrega por nosotros, no obstante el Señor quiso
además, asociar a su misión mediadora a las criaturas y especialísimamente a una criatura, de una manera singular a una criatura, a su Madre bendita Santa María. De ahí que ella sea la medianera de todas las gracias, el camino más seguro para llegar a Jesús y por tanto mediadora. Claro, cuando uno piensa esto, pues se da cuenta de que la vida de la Virgen tiene una importancia fundamental. Y lo pensamos desde el principio. Desde el principio. ¿Recuerdas que en la Sagrada Escritura, cuando el Génesis habla de la creación y después de la creación de Adán y Eva, esa explicación tan bonita que da el Génesis, por supuesto habla de algo que es una realidad, sé que es una verdad, que es el primer pecado. El primer pecado de desobediencia de los hombres. Y por tanto, la primera ofensa a Dios. Esa nota discordante que hace que la armonía de la creación se rompa. Y se rompe por el uso de la libertad del hombre. Evidentemente, Dios le da esa libertad como un don, un regalo a la criatura, y esa libertad mal usada hace que el hombre quiera ser como Dios. Cosa que se ha repetido y se repite todavía hoy. Se repitió en Babel, se repitió en Caín y Abel, se repitió a lo largo de los siglos, siempre. El hombre ofende a Dios porque quiere ser como Dios. Es el pecado de soberbia, que es el pecado más fundamental, por encima de la pereza, o de la lujuria, o de la ira, o de la envidia, porque en el fondo todos están relacionados con el pecado de soberbia. Quiere ser como Dios. Pero en ese momento en el que el Señor en el que Adán y Eva se esconden, cosa que no hacían antes, porque han pecado, y son conscientes de su desnudez, y por tanto la vergüenza que les da verse así, esa es una consecuencia del pecado. Y es cuando Dios se da cuenta. Pues se da cuenta de siempre, pero en ese mismo momento de la historia, Dios ya anuncia el perdón. Es lo que se llama el protoevangelio. Es decir, es el momento en el que el Señor anuncia a aquellos primeros padres la venida del Mesías. Y ahí tiene ya protagonismo María, porque ella será la que pise a la serpiente malvada, su generación. Ella será la que diga que sí a Dios. Y por tanto María sea la continuadora o la primera chispa, el primer sí a Dios que hace posible la redención. Dios cuenta con María. Y ella es la que, a través de ese sí a Dios, ante el no a Dios de Adán y Eva, el sí a Dios de María y de Cristo, el sí a Dios, pues cambia la historia. Cambia la historia. Por eso, desde ese primer momento, como te digo, Dios, de una manera, elige a María ya, a la que al cabo de los tiempos pasarán siglos, y preparará a Dios ese momento. Parece que no tiene prisa, pero es así. La prepara a ella, a María, para que sea en ese momento la protagonista de la gran obra de la redención del género humano.
De ahí la exquisitez, la persona que tenía que ser esa, quien engendrara al Hijo de Dios. Y de ahí también parte lo que decimos, el gracia plena. Tú eres y estás llena de gracia. Y por tanto, a ti, María, se te ha preservado de la mancha original, del pecado aquel transmitido que cometieron por primera vez nuestros padres con plena conciencia de lo que hacían y que ha sido transmitido a lo largo de los siglos de la vida a cada uno de los hombres. Pero ella no, porque ella iba a ser templo de Dios, porque en ella iba a habitar Dios, porque a ella iba a venir el Mesías. Por tanto, es elegida por Dios antes de todos los tiempos. Y de ahí que Dios quiso adornar a su madre con el esplendor de una magnificencia divina. Más que tú, solo Dios, dice la liturgia. Más que tú, solo Dios. Eres toda hermosa, amada mía, no hay defecto en ti. Canta el cantar de los cantares, ¿no? Eres toda hermosa, amada mía, no hay defecto en ti. La Virgen podía, por tanto, unirse como ninguna criatura, como ninguna otra criatura, a la misión redentora de Cristo. Ella acepta y recibe en su seno purísimo al Hijo de Dios, acerca a los hombres a Dios. Por ella, a través de ella, hemos sido redimidos y el Señor quiere que también por medio de ella vayamos a Él. ¿Dónde empieza toda esta historia? Evidentemente hemos hablado del primer pecado y de Adán y Eva. Pero ¿cuándo empieza esta historia? La continúa Noé, la continúa sobre todo Abraham, la continúa todos los patriarcas, todos los profetas, pero llega el momento de la plenitud de los tiempos. Y es en una pequeña aldea, Nazaret. Allí vive una doncella, María. Por la tradición, hija de Joaquín y de Ana. Y por la tradición también, que sabemos muy bien, y así es, entregada a Dios en cuerpo y alma. Así es. Y estando en esas, María, cuando ya ha comprometido su vida a Dios, ya le ha prometido también su virginidad, cosa que es tremenda, pero en fin, tampoco vamos a entrar a eso, porque ella ha elegido el no tener contacto con varón, pues es cuando el ángel le dice a María: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Dice que ante ese saludo la Virgen se turbó. No esperaba aquella visión, evidentemente, y se turbó porque entiende perfectamente, o al menos intuye, lo que el ángel le acaba de decir. ¿Y qué le dice? Lo que esperaban todas las mujeres judías del pueblo de Israel. Tú eres elegida. A Dios te ha elegido a ti para ser su madre. Para que por medio de ti el Verbo se haga carne y habite entre nosotros. Por tanto, depende de ti esa decisión. De su respuesta dependía el consuelo de los miserables, dice San Bernardo, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salud, en suma, de todos los hijos de Adán, de todo nuestro linaje. De ella. Por eso esa conversación que todos los días repetimos en el Ángelus de María con el ángel es preciosa y está recogida con todo detalle en el capítulo 2 de San Lucas. Gracias a Dios, San Lucas, que nos lo cuenta.
porque se lo contó la Virgen, lógicamente. Y está repetida ahí. No la recuerdo, no te la recuerdo porque la tienes muy en la cabeza. Pero me voy al final de ese encuentro, cuando ya el ángel le ha explicado ante la pregunta de María cómo va a ser eso posible si ella se ha comprometido con Dios. Y el ángel le explica que no, que en el seno, en tu seno, habitará Dios, en un hijo. Y que por tanto, la acción de la fecundación es obra de Dios. Y que por tanto esas entrañas no dejan de ser purísimas. Purísimas. Ella se había consagrado totalmente a la tarea y ella es la elegida. Por tanto, la llamada es eso. Ella es la elegida. Es entonces cuando María es consciente de todas las gracias que Dios le ha dado, de cosas que ella se sentía distinta de las demás. Entiende entonces la Virgen que Dios le ha dado el privilegio de no tener pecado. Porque hay muchas cosas que veía y que otros no veían. Hay muchas cosas que entendía y otros no entendían. Y en ella se ve la confianza tan grande que tenía en Yahvé, en su Dios. Y hay que eso le entusiasme también a San José. Porque si alguien quiso a María, fue su esposo, San José. La vida de María, por tanto, se orienta a este acontecimiento, el nacimiento del Señor. Y todo lo que viene después, con todas sus felicidades y sinsabores, está dirigida a ello. Cuando huyen a Egipto, las privaciones de un país extranjero, la vuelta y la vida humilde en Nazaret, forjada de labores caseras cotidianas. María estaba, pero María vivía en una familia. Creo que podemos pensar esto, en ese sentido, en la colaboración que María hace con el Señor, en el don que Dios nos ha dado con la Virgen Santísima, en la cooperación que María durante toda su vida hizo con el Señor, que se ve en tantos momentos distintos, pero quizás por fijarnos en un momento más clave, se ve muy especialmente al pie de la cruz. Allí estaba María, como no podía ser de otro modo. Han pasado 30 años de esa, 33 años más o menos de esa anunciación, aproximadamente, y al pie de la cruz, junto al Señor, que está agonizando, que está muriendo, que ha sido pues toda esa pasión que ya hemos meditado, pues está la Virgen. Allí se consuma la redención, allí María también se convierte, se hace corredentora, cosa que ya era, pero se hace corredentora. Y ante los gritos tremendos de la gente, crucifícale, crucifícale, María no huye. No huye del desprecio, no huye de que le pudieran también a ella salpicar los gritos, los insultos, las ironías. No. En comunión con su hijo dolente, decía un papa, y agonizante, soportó el dolor y casi la muerte. Abdicó de sus derechos de madre sobre su hijo, para conseguir la salvación de los hombres y para aplacar la justicia divina en la que ella dependía de Dios, de la que ella dependía, inmoló a su hijo. La Virgen ofrece también sus propios dones, su dolor amargo y agudo, como espada que traspasará su alma. De esta manera allí la Virgen, después especialmente en el cenáculo, cuando está con los apóstoles y cuando el Señor
ya se ha ido y después de Pentecostés se convierte en lo que el Señor quería también para su madre, en madre de la Iglesia. ¿Cuántas veces no acudirían los apóstoles a hablar con ella? A hablar con la madre de Jesús. ¿Cuántas veces no le en aquellas veladas nocturnas, aquellas reuniones nocturnas o diurnas, pues no le preguntarían a María, ¿y cómo era de niño? ¿Y qué decía? Recuérdanos, cuéntanos otra vez la Anunciación. Cuéntanos el nacimiento, Belén. No queremos quedarnos al margen, ¿no? Y María contaría todas esas cosas también, que luego fueron siendo escritas, ¿no? Especialmente por parte de San Lucas y de San Mateo. Pero es que entonces podemos decir que María participa en el nacimiento de la Iglesia. Juan la acoge en la iglesia de su casa, en su iglesia, que es la iglesia entera. Por eso, a través de María, fueron confiadas a la iglesia todas las gracias de nuestra salvación. Por eso se ha acentuado que María no es un miembro más de la iglesia, aunque excelente, sino que es tipo de la iglesia, es decir, un modelo. Su porción mayor y mejor, la más importante, la más preferida, dice un santo, porque engendró en el seno al Salvador, cabeza del cuerpo de la Iglesia que nos engendró a todos. Así es. De ahí que a través de los siglos, ¿no? Y en este mes de mayo se nota con muchísima frecuencia, los cristianos hayamos acudido a la Virgen de tantas maneras. Cualquier geografía de un país católico o que ha sido evangelizado está repleto de imágenes de la Virgen, en sus advocaciones distintas. ¿Qué aldea pequeña o qué ciudad grande no tiene como en veneración a esa imagen de la Virgen, que es como que la que protege la ciudad o la que está así, o la patrona de la ciudad? ¿Y qué pueblo no tiene sus fiestas alrededor de una fiesta de la Virgen el 15 de agosto, el 8 de septiembre, la que sea? Porque es la Madre de Dios. Y porque ella ejerce una acción maternal que reúne a todos los cristianos consumate in unum, corum et anima una, consumados en unidad, con un solo corazón y una sola alma. Ella ahí es roca firme, refugio seguro, donde todos encontrarán su apoyo, su luz y su esperanza, mientras mientras aguardan que venga el Espíritu Santo. Y en Pentecostés pasa lo mismo. Allí estaba María también. Ella recibe el don del Espíritu Santo y empieza a entender también, bueno, yo no entendía, pero empieza también a apoyar, a estar junto a los apóstoles en la Iglesia. Yo creo que es muy bonito, ¿no? Como la Iglesia a través de los siglos ha venerado a María Santísima. Nos hemos quedado como extasiados ante este misterio de la maternidad divina, de la maternidad divina, de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de María, esos dogmas que la Iglesia ha ido a lo largo de los siglos definiendo, ¿no? Y hemos procurado en cualquier lugar donde hemos ido, donde vivimos, poner una imagen de la Virgen. Hemos construido catedrales alrededor de una imagen de la Virgen, una advocación, cruces de caminos. Piénsalo, a lo mejor no tienes una imagen de la Virgen en tu casa, que seguro que sí, presidiendo el salón, o una pequeña imagen sencilla y bonita en casa, en cada habitación como decía, pues que vivamos este mes de María, ¿no? Pues llenos de esa confianza en ella, ¿no? Bien, yo quería terminar este rato de oración ya, pues leyéndote unas dos oraciones que me parecen que son muy bonitas y que pueden ayudar también en este mes de la Virgen a rezar. En concreto, tengo aquí buscado, ¿no? en la liturgia iba a decir bizantina, pero es de San Basilio el Grande, ¿no? Un himno
de la Virgen, que es una preciosidad, que es antiquísimo, es según dice la tradición, del siglo VI, y que repite la alegría del encuentro que tiene la alegría de Gabriel con la Virgen, mientras que en otros momentos la alegría se manifiesta de maneras distintas. Este himno concretamente dice lo siguiente, hablando, dirigiéndose a María Santísima, y creo que es bonito que lo podemos pensar así. Tú eres un motivo de alegría para toda criatura, coro de los ángeles y del género humano, oh llena de alegría. Templo santo, paraíso espiritual, gloria virginal. Pues de ti es de quien Dios ha tomado carne, y de quien se hizo pequeño niño, aquel que, desde antes de los siglos, es nuestro Dios. Así pues, de tus entrañas, Él ha hecho un trono, y ha vuelto tu seno más amplio que los cielos. Qué cosa tan bonita. Ha hecho de tu trono, de tu seno, el seno más amplio de todos los cielos, que los cielos. Y hay otra oración de la Virgen, tú te sabes seguramente el acordaos, esa oración tan bonita, ¿no? Pues hay un acordaos, un memorare, se dice en latín, que tiene su origen también en Oriente, y es muy parecido, pero es mucho más rico. Me gustan estas oraciones para este mes de mayo. Este en concreto dice lo siguiente. En vos, como un palacio espléndido, el arquitecto del mundo ha establecido su morada. Y vos, porque sois la Madre de Dios Salvador, habéis establecido sobre su base el tabernáculo de Adán, derribado por el infierno. ¿Quién, oh Madre, ha recurrido a vuestra protección sin ser prontamente liberado por vos? ¿Quién os implora sin encontrar en vos una auxiliadora tan poderosa que jamás defrauda su confianza? Nadie, oh Virgen Madre de Dios, que haya recurrido a vos ha sido defraudado. Por el contrario, Él os ve acudir a su oración y no tarda en recibir el beneficio que responde plenamente a sus deseos. Que vivamos un mes de mayo muy pegados a la Virgen. Todo lo que le pidas, María te va a escuchar y va a ir directamente a su Hijo. Hazle, como te decía al principio de la meditación, todos los regalos que puedas a María Santísima. Hazlo en las cosas más sencillas del día, en esas cosas que quizás te puedan costar un poco más. No son grandes cosas, son cosas sencillas, como le gusta a María, como buena mujer, lo sencillo, lo bonito, el sacrificio generoso, escondido, ese que cuesta un poco más, pero que es tan agradecido y que a la Virgen le encanta porque es mujer. Y termino con esta oración que me parece que es una maravilla. Al final de los tiempos, el Creador descendió a la tierra. Pequeño niño, nació del seno de la Virgen María, nueva luz. Venido del cielo, revistió una forma mortal. Primero apareció Gabriel bajo un aspecto poderoso y digno de veneración. Luego el arcángel dirigió la palabra a la Virgen, pero ella se llenó de turbación y de temor al oírle. Quedó temblorosa. Su espíritu estaba sorprendido. Su corazón palpitaba ante aquellas palabras inauditas. Después se tranquilizó. Su corazón fue aquietado por la voz del ángel. Sonrió virginalmente y el rubor cubrió sus mejillas. Acariciada por la alegría y conmovida su alma de respeto, recobró el ánimo y el Verbo voló a su seno. Hecho carne al fin y engendrado en sus entrañas, forma mortal y fue hecho niño por un alumbramiento virginal, gran maravilla para los hombres, pero no gran maravilla para Dios, el Padre y Dios el Hijo. Por el recién nacido la tierra exulta, trono celeste sonríe y el mundo se conmueve. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación,
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.